Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo con calma, amén. Pero primero vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, mi Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque en tiempo de oración, Señor, hace un momento te manifestaste en la adoración, Señor. Gracias porque tú ya has enviado respuestas, Señor. Gracias, Padre, porque estás entre nosotros y en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Tu Espíritu Santo mora en nosotros. Jesucristo permanece, Señor, con nosotros. Gracias te damos, Señor. Pedimos a tu Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento, traiga la revelación de tu palabra, Señor. Revele los misterios ocultos que hay dentro de esta palabra que el día de hoy vamos a escudriñar, Señor. Limpia, Señor, limpia nuestra mente, Señor, limpia nuestra conciencia, Señor, por medio de tu palabra, Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, disponemos a escucharte atentamente, Señor. Te damos gloria a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir que leamos, vamos a leer el capítulo 8 del libro de Romanos. Y como está un poquito, a lo mejor a algunos se les hace un poco tedioso como habla Pedro, incluso como hablaba Pablo, incluso a Pedro se le hacía tedioso como hablaba Pablo, ¿sí? Entonces vamos a ir poquito a poquito, ¿sí? Pero me interesa mucho que tú descubras lo que hay en esta palabra. Hay muchas cosas ocultas, hay muchos misterios ocultos en la palabra de Dios, y sin duda alguna en esta palabra hay grandes cosas para nosotros. A lo mejor el día de hoy no vamos a estudiarlo todo completo, a lo mejor no vamos a analizar tal cual, pero hay un mensaje que quiero que te lleves el día de hoy con este capítulo, ¿eh? Porque estoy seguro que la palabra de Dios transforma las vidas, ¿sí? Entonces, como dice el Señor que tenemos que renovar nuestro entendimiento, hay cosas que tú tienes que conocer. Romanos capítulo 8. ¿Vieron ahí los que tienen Reina Valera el título? ¿Cómo se llama? Y en el versículo 28, antes del 28, hay otro título. ¿Cómo se llama? Más que vencedores. Más que vencedores. Vamos a leer todo esto. ¿Sí? Vamos a comenzar por el capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuánta condenación hay? Ninguna. ¿Cómo? Ninguna. Ninguna. Es decir, no existe, no la hay. No hay condenación para los que están en ¿quién? En Cristo. ¿En quién? En Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu con mayúscula. ¿De cuál Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a masticar un poquito más este versículo. Primero, y ahí en tu libretita ve anotando o ve haciendo tus anotaciones en la Biblia, como tú gustas. Ahí mismo está definiendo quiénes están en Cristo, ¿sí o no? Entonces, haz una pregunta ahí en tu libreta. ¿Quiénes son los que están en Cristo? ¿Ven? ¿Quiénes son los que están en Cristo? Respuesta: los que andan conforme al Espíritu. Amén. ¿Sí es cierto o no? Amén. Los que andan conforme al Espíritu, coma, es decir, amén, los que son guiados por Él. ¿Sí? Coma, los que no andan en pecado.
sino que andan en justicia. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Póngale palabras, los que guardan su palabra, los que se dejan guiar, se dejan llevar por el Espíritu Santo de Dios y no por su carne, es decir, su vieja naturaleza. ¿Sí? La vieja naturaleza pecaminosa. Eso no. ¿Sí? Los que andan conforme al Espíritu, ¿esos son quiénes? Los que están en Cristo Jesús. Entonces, no hay confusión en esta palabra. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los que son guiados por el Espíritu Santo, los que andan en justicia, los que guardan su palabra. Y por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Que para esos no hay condenación. La consecuencia, ¿y cuál es la consecuencia para esto? Es que no hay condenación. Ok, alguien que me diga, o bueno, mejor yo lo voy a decir. Condenación es una sentencia desfavorable. ¿Sí? Ahí póngale. Condenación es una sentencia desfavorable. Es algo en tu contra. Amén. Condenado, fíjate. Has recibido una sentencia desfavorable en tu contra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es que está diciendo ahí que fuiste encontrado culpable. Ahí pone. Una persona condenada es la persona a la que se le encuentra culpable. ¿Vamos bien, mis niños? No quiero usar el pintano para, o a lo mejor sí. A lo mejor sí, porque no quiero que tengan duda de esto. ¿Sí? La pregunta fue, ¿quiénes? ¿Sí va? ¿Están en Cristo? Y ya notaste la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? ¿Qué más? Los que andan en justicia, en pocas palabras, los que guardan su palabra, ¿sí? Y dice que la consecuencia, o sea, estos que están en Cristo, no hay ningún tipo de condenación. Condenación. No hay sentencia desfavorable en contra de ellos. Por el simple hecho de que no son culpables. ¿Sí? ¿Estamos bien? No hay condenación porque no son encontrados culpables. Porque están en Cristo. Pero una persona que está en Cristo es la que no anda en pecado, sino que permanece en Él, que se deja guiar por su Espíritu. Amén. Y no por su carne. Ok. ¿Se entiende esto? ¿Me explico en este punto? ¿Sí? Ahora, una pregunta para ti. ¿Tú estás en Cristo o no? Díganme. ¿Están en Cristo o no están en Cristo? Amén. ¿Por qué? Porque ustedes son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ninguno anda conforme a la carne, ¿verdad? Porque hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios y por la palabra, ¿cierto? Si acaso, a ver, explíquenme algo. ¿Qué pasa entonces cuando tú pecas? Fuerte, hijo. ¿Qué? Abogado tenemos para el perdón de pecados. Abogado tenemos para el perdón de los pecados. ¿A quién? A Cristo. Entonces, puede que yo llegue a
pecar? ¿O ya porque tengo a Cristo ya no voy a pecar nunca más en mi vida? Podemos caer. Podemos caer, ¿verdad? Pero no seremos esclavos del pecado. Esa es la gran diferencia. Un hijo de Dios, y mira, hijo, absorbe todo como esponjita y viene notando todo. Un hijo de Dios no puede ser esclavizado por el pecado, porque Cristo ya lo destruyó en su carne. ¿Sí? ¿Puede pecar? Sí, pero no permanecer en pecado. Un verdadero hijo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú llegas a pecar, si tú llegas a caer, inmediatamente te arrepientes y tu abogado intercede por ti. Ese borrado es quitado, es limpiado con su sangre, porque para ti no hay ninguna condenación. Ahora, ¿eso significa que vamos a convertir la gracia del Señor en libertinaje? No. Entonces seguiremos pecando, como dice Pablo, para que la gracia crezca y aumente. No, dice Pablo, en ninguna manera. Porque ya no somos esclavos de la carne ni del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo. Los que estamos en Cristo no somos encontrados culpables delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en su sangre. De manera que cuando el Padre de los cielos te ve la sangre de Jesús en ti. Ahora, pónmele ahí el dedito que te dije, a lo mejor no vamos a acabar. ¿Sí? Y vete al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Dice, y Él, cuando dice Él se está refiriendo a Jesucristo, os dio vida a vosotros. Es decir, Cristo me dio vida a mí cuando yo estaba muerta en mis delitos y pecados. Amén. Así se lee ese versículo. Cristo me dio vida a mí cuando yo estaba muerta en delitos y pecados. Porque con su muerte Él me dio vida, porque en su carne Él destruyó al pecado. Como Él llevó de mi pecado, Él destruyó al pecado en su carne. Amén. Y me dio vida cuando yo estaba muerta a causa de ese pecado. Dice, en los cuales yo anduve en otro tiempo. ¿Cuándo anduve en esos delitos y pecados? En temporada pasada. Era mi viejo hombre, mi vieja naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces aquí dice que yo en otro tiempo andaba en pecado, porque aquí está hablando ya de los hijos de Dios Pablo, ¿verdad? Entonces yo ya no ando en delitos y ya no puedo andar en pecado. ¿Están de acuerdo? Okay. Dice, seguía la corriente de este mundo conforme a Satanás, en pocas palabras. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él es el espíritu de la potestad del aire. ¿Sí? Entonces yo estaba muerta en mis delitos y mis pecados, pero Cristo me dio vida en Él. Porque antes yo seguía la corriente de este mundo y el espíritu que operaba en mí, es decir, que me movía a hacer lo malo, era Satanás, era el pecado. ¿Sí? Pero ahora ya me mueve ese espíritu de la potestad del aire. ¿Me mueve cuál? El Espíritu Santo. Fíjense la diferencia. Antes yo no era hija de Dios. Antes, cuando estaba con mi vieja naturaleza pecaminosa, cuando era encontrado culpable delante de Dios, cuando no conocía a Cristo, cuando no lo había nombrado el Señor, el Salvador de mi vida, entonces sí el espíritu de la potestad del aire operaba en mí y me guiaba a pecar. Yo era su esclava. Pero cuando Cristo vino a mí, me dio vida juntamente en Él, destruyó el pecado en su carne, ahora yo vivo. Y ese
espíritu ya no domina en mí, sino que ahora domina el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que me hace permanecer en Cristo, y por lo cual no hay ninguna condenación para mí. Y si acaso llegase a pecar, abogado tengo para con el Padre, Jesucristo el justo, el que me justifica delante de Dios. Porque la sangre que Cristo derramó hace más de 2000 años aún está puesta en el altar y aún sigue siendo vigente para todo aquel que se arrepiente con el corazón sincero. Y el que predique con lo contrario, mentiroso. Mentira y engaño en sus labios, como dijo David. Porque la sangre de Cristo todavía clama por nosotros, a nuestro favor. Por eso no nos da una sentencia favorable, por eso no hay nada en nuestra contra, porque nosotros hemos sido más que vencedores aún sobre el pecado, por la sangre del Cordero. ¿Te da gusto? ¿Te da gusto lo que Cristo hizo en ti? ¿Cómo andabas antes siguiendo la corriente de este mundo? Cada quien con su cual pecado, ¿verdad? Cada quien andaba en diferentes cosas, pero de que todos éramos guiados por el Espíritu, de la potestad del aire, todos. De que todos habíamos muerto, todos. De que todos habíamos cometido delito delante de Dios, falta delante de Dios, todo lo habíamos hecho. Y todos fuimos encontrados culpables. Pero Jesucristo, con su gran amor con que nos amó, dijo: Padre Santo, yo me ofrezco para rescatarlos, para llevar yo el pecado de ellos en mi cuerpo, para que mi sangre, que es justa, caiga a la tierra y sea la que clame por ellos. Y después que ellos crean en mí, serán justos como yo lo soy justo delante de ti. ¿Cómo? Como es Cristo. Entonces dime, ¿cómo te ve Dios? Justo. ¿Como quién? Te ve igual que a Jesús. Y luego en otro pasaje el Escrito dice que tú te veas al espejo y veas la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo es el que mora dentro de ti, de manera que lo que Dios ve en ti está viéndolo ahí. Dios, cuando te ve, haz de cuenta que se está viendo en un espejo. ¿Cómo? Sí. Cuando tú te ves al espejo, ves a Dios, y cuando Dios te ve a ti, se ve a Él. Anótalo. Cuando yo me miro, veo a Dios, y cuando Dios me ve a mí, se ve a Él mismo. Fíjate nada más que hermosura. Después de lo que éramos, de lo que valíamos, de lo que hacíamos, imagínate que ahora la gloria de Dios es reflejada a través de nosotros. Entonces Dios no se va a condenar a sí mismo, ¿sí? Porque cuando te ve a ti, se ve a Él. ¿Cómo ves? Entonces, ¿cómo crees que Dios habla de ti? ¿Cómo estás hablando tú de ti mismo? ¿Cómo te concibes a ti mismo? Porque cuando Dios te ve a ti, se ve a Él. Entonces dime cómo te describe. Santo, sin mancha, puro, hermoso, limpio. Así te ve Dios, inocente. ¿Sí o no? Y luego, ¿por qué a veces quiere venir ese espíritu a condenarnos? ¿Será el Espíritu Santo? Jamás. Dios no puede contradecirse sus palabras. Nunca lo va a hacer. El Espíritu Santo nunca va a venir a condenarte. El que viene y te acusa y el que viene y te condena es Satanás. Siempre. Porque Él no produce eso. Porque Él ya nos libró, dice la Escritura, de la ira. Y cuando la Escritura dice, aunque ahorita no me meta en ese pasaje ni a explicar realmente lo que significa esa palabra, pero dice que Cristo fue entregado en propiciación por nuestros pecados.
Y la palabra propiciación en el Antiguo Testamento tenía un significado muy amplio. Pero ahorita te voy a resumir en pocas palabras. Significa que Cristo fue la ofrenda, fue la propiciación para calmar la ira de Dios que había contra nosotros. Anoten ahí, anoten. Cuando dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, es la ofrenda, amén, por la cual Él mismo es la ofrenda que se presentó delante de Dios para calmar la ira que tenía en contra de nosotros. ¿Cómo? Porque antes Dios estaba airado. ¿Cuándo? Antes. ¿Cuándo? ¿Antes de qué? De enviar a Jesucristo. Pero dice en Apocalipsis que Cristo fue sacrificado desde la fundación del mundo. Por eso desde antes de la fundación del mundo tú y yo fuimos adoptados por Dios como sus hijos. Entonces, Cristo, ponme mucha atención. Antes Dios estaba enojado conmigo, Dios estaba airado contra mí, ¿sí? Su furor iba a caer sobre nosotros antes de que Cristo se ofreciera. Pero cuando Cristo se ofreció, esa ofrenda que fue Él mismo calmó la ira de Dios. ¿Te fijas qué hermoso? Y pasó de estar airado contigo a amarte y a tener misericordia de ti. Por eso dice la Escritura que Él fue la propiciación por nuestros pecados. Él fue la ira que ya, fíjate bien, ya aplacó la ira de Dios. Ya la aplacó, ya la apagó. Por eso, por esa sangre, se cerró un nuevo pacto con el hombre, el pacto de la gracia, el pacto de la misericordia, el pacto del perdón de los pecados en Cristo Jesús. Y para los que estamos en Cristo, para los que por su sangre hemos entrado hasta el lugar santísimo, los que hemos bebido de su sangre y comido de su cuerpo, ninguna condenación hay ya para nosotros, porque Cristo ya aplacó la ira de Dios y ahora su misericordia está sobre mí eternamente y para siempre. ¿Para cuándo? Siempre. Y siempre es siempre. Siempre es siempre. Amén. Ya no hay condenación. Yo ya resucité. Mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, que le gustaba pecar, que le gustaba andar en la carne, que provocaba la ira de Dios, ya fue enterrada. Crucificada juntamente con Cristo, fue enterrada y ahí se quedó. Amén. Ya nació el Espíritu que hay dentro de mí, el cual es guiado totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Soy una nueva criatura. Vete a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Amén. Iglesia, gózate con esta palabra. Alguien que grite aleluya, que salga de su silla, que dé una voltereta, que dé una marometa, que grite de un grito de júbilo, por favor. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno ¿qué? O sea, el que ¿qué? De modo que si alguno está en Cristo, o sea, el que es guiado por el Espíritu Santo. ¿Ah? Sí. Nueva criatura es. ¿Somos qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas, iglesia. Y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene, o sea, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué es que ahora puedo yo estar en Cristo? ¿Por qué es que ahora
mismo por Cristo. Cristo nos reconcilió consigo mismo, porque Cristo es Dios. Cristo nos reconcilió con el Padre, nos reconcilió con Él mismo. Amén. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 21. Al que no conoció pecado, es decir, Jesús no conoció pecado, jamás pecó, pero por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate bien lo que dice. Cristo nunca pecó, jamás pecó, pero Dios lo hizo pecado por ti y por mí, y ahora por él yo soy justa. Nosotros somos justicia de Dios en Cristo. Por eso, para el que no hay condena, es para el que está en Cristo. ¿Por qué? Porque el estar en Cristo me trae justicia. Dilo, yo soy justicia de Dios en Cristo. Eso soy, justo. Por mí, no, porque yo sí conocí pecado. Lo acabo de ver en Efesios. Yo sí conocí el pecado. Yo sí pequé. Pero Cristo se hizo pecado por mí. Y ahora yo soy justo. ¿Queremos verlo? O sea, el mismo que nos creó fue el mismo que murió y que nos reconcilió consigo mismo. ¡Qué barbaridad! Ahora muchos van a decir, pues es lo menos que podría hacer. Algunos ignorantes e ignorantes van a decir, pues sí, pero si el Señor nos dice, si el Señor sabe que íbamos a pecar, ¿para qué creó al diablo? ¿Para qué nos dejó venir como serpiente? ¿Sabes por qué? Porque el amor tiene que ser probado. Siempre tiene que ser probado. Para que tú decidas por ti mismo si lo vas a amar o no. Si Adán y Eva no hubiesen sido tentados en el Edén, ¿cómo iban a probar que su amor por Dios era genuino? Nunca. Pero cuando vino la prueba, ellos probaron que su amor por Dios no era genuino. Porque tuvieron la libertad de decidir, ¿no? ¿Y qué decidieron? Algo que no fue Dios. Entonces Dios ni nos creó como robots, ni tampoco violó nuestra voluntad, ni la visión, ni nos engañó, ni somos sus títeres, ni su marioneta. Mentira. Simplemente nos dio a escoger entre su amor y entre Satanás. ¿No? Eso es lo más bonito, porque el amor tiene que ser probado para ver si realmente es verdadero. Entonces, qué bonito que ese Dios que nos creó quería tener un amigo. Dijo, pero le voy a dar la voluntad para que él decida, porque yo quiero que me ame, porque él lo quiere y así lo decide. Y aunque lo traicionó, dijo, ahora yo mismo me voy a entregar para que él sea reconciliado conmigo. Y el que ahora sí tome su voluntad para amarme, yo lo recibiré. Y los que estamos aquí hemos decidido y hemos comprobado que nuestro amor por él es genuino, porque hemos decidido ya no escuchar el espíritu de la potestad del aire, sino el Espíritu Santo. Y nuestra decisión ha sido amarle a él sobre todas las cosas, incluyendo a Satanás, incluyendo a mí mismo, incluyendo al pecado, incluyendo a todo. Ahora yo soy justo. No hay condenación para mí. ¿Dónde está el que me acusa? Como dice Pablo, ¿dónde está el que me acusa? Quedó destruido en la cruz del Calvario. Dice Pablo, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Creíste que con la muerte del Cordero serías el vencedor, pero tómala, se te volteó el chirrión por el palito. Y te fuiste con la cola entre las patas. Esa sí es la rata de la fe. ¿Quién nos acusa? Nadie. Porque dice, el mismo que subió es el mismo que... Nadie más ha descendido del cielo más que Cristo. Y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo, porque fue el que murió, el mismo que también resucitó. ¿No? Entonces,
Entonces, ¿por qué a veces tú en tu vida permites que Satanás venga y te condene? Que te haga sentir culpable. Una cosa es el arrepentimiento que trae a tu corazón el Espíritu Santo, que nunca jamás va a traer condenación y nunca jamás va a ser para muerte. Puede venir tristeza cuando el Espíritu Santo lo recuye, claro, pero es para salvarte, para levantarte, para hacerte reaccionar. Sí, por supuesto, la Escritura lo dice, pero nunca va a ser para hacerte comer del polvo y hacerte morir y condenarte. El Espíritu Santo nunca hace eso. Eso lo hace Satanás, porque desde el principio ha sido un usurpador y un mentiroso, y hoy quiere usurpar un lugar que no le corresponde como juez, y pretende venir a condenar la sangre que hay en mí. ¿Cómo? No se lo permitas. ¿Me estás oyendo? Porque no le corresponde. No le corresponde venir a juzgarnos. Al contrario, le debes decir: mi chavo, lo siento por ti, porque tú sí fuiste juzgado. Y tu sentencia, si va tu sentencia, ya no hay ni apelación ni amparo. O sea, tú sí ya estás frito. Yo tengo un abogado que intercede y que clama por mí. Y cuando yo me humillo delante de su presencia, Él ve mi corazón. Amén. Pero ¿qué ves? Para ti, ¿desde cuándo ya se formó el infierno? Donde has de ir por toda la eternidad. Así que si no quieres salir llorando, mejor vete. Debes de creerte quién te sirve esto. Y debes de llevarte eso en tu mente y en tu corazón. Ya no hay condenación para mí. Cristo ya pagó el precio. Su ofrenda, que fue Él mismo delante de Dios, calmó la ira de Dios. Y ahora su misericordia está sobre mí. Ahora yo vivo bajo su gracia. Por eso David, fíjate, David, de antes que el Cordero viniera a esta tierra, dijo: bendito el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. ¿Sabes de quiénes está hablando? De nosotros. Se incluía él, pero está hablando de ti y de mí. Bendita la mujer a quien Jehová no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque me declaro inocente. Escúchame, si tú siempre estás humilde, y eso te lo digo porque han surgido preguntas, es que yo tengo miedo a pecar, a fallarle a Dios, y ¿sabes qué? Yo creo que ese pensamiento, ese sentir ha venido de mí para ustedes, yo lo he pasado a ustedes, de que el miedo a fallarle a Dios, y lo acepto y les pido una disculpa, pero ¿sabes qué? ¿Qué crees que me acaba de decir? No hay condenación. ¿De qué temes? A ver, diga, yo creo que con esto voy a terminar, porque es tanto que lo tengo que ir dando en pequeñas porciones, ¿sí? Pero vete a otro pasaje de la Escritura. Filipenses. Capítulo 2. Versículo 13. ¿Ya lo tienen? Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer su buena voluntad. A ver, lo vuelvo a leer. Porque Dios, ¿quién? Dios. Es el que produce en mí, ¿qué? Su buena voluntad. Se los doy en otra versión, pónganme mucha atención. Dice: porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada.
Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. A ver, se los voy a ver. Dios mismo es el que hace posible que yo desee hacer lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también me da el poder para que yo lo haga. Entonces, ¿por qué te jactas? ¿Y por qué tienes miedo a fallarle? Si dice que Él mismo va a hacer que tú hagas lo que a Él le agrada. De manera que si algo hacemos bien es por Él. Por él. ¿Quién se puede jactar? Decir, Señor, yo me he portado bien, yo he hecho lo correcto, Señor. Creo que ahorita estoy bien delante de tu presencia. ¿De qué te jactas, mi chavo, mi cuate, caramba? Si dice que Dios es el que ha hecho que tú hagas lo que a Él le agrada. Entonces, ¿quién lo hace? Dios. Porque ¿quién es el que mora en ti? Él. De manera que si hago algo bueno, me voy a seguir considerando un siervo inútil. Ponme atención. Porque si hago lo que a Él le agrada, después de hacer todo lo que Él me mande, seguiré llamándome siervo inútil porque solamente hice lo que Él me pidió. Y aparte, por si fuera poco, Él me hizo hacer que yo lo hiciera. Lo hizo por Él mismo. Fíjate nada más. Por eso en todo hay que darle la gloria a Dios. Qué bonito predicó, pastora. Gloria al Espíritu Santo que fue el que habló. Qué bonito evangelio. Fue el Espíritu Santo que habló el Señor. Oiga, sacó buenas calificaciones. Gloria sea a Cristo. Oye, qué buen hijo tiene, señora. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. De manera que si algo hacemos bien para Él, es por Él mismo, no por nosotros. Fíjate nada más. Y vas a llegar al punto de que dices, ay, es que yo ya me arrepentí. Pero tal que crees que el que produce el arrepentimiento también es Él. De manera que si también quieres arrepentirte por lo que fallas, es porque el Espíritu Santo lo hizo. O sea que ¿de qué nos jactamos? Toda la gloria es para Cristo Jesús, nuestro Señor amado. Fíjate nada más, date cuenta la dimensión a la que Dios te quiere llevar con esto. Les estoy predicando gracia. Dense cuenta de dónde, o sea, oh mi Señor, resulta, si me he arrepentido es por ti, si hago lo bueno es por ti, soy justo por ti, en ti, pues soy para ti. Amén. ¿Y saben por qué? Vuelvo a la historia de que no hay condenación para ti. Porque como hace rato te lo dije, te tan cara a Dios, que no te va a dar. Amén. Le costaste mucho a nuestro Señor, como para luego desperdiciar su sangre condenándote. Le costaste muchísimo la vida de su Hijo. Por eso, como le costaste lo mismo que valía su hijo, tú para Él eres igual. Date cuenta, iglesia, tú para Dios eres igual que Cristo. Fíjate en qué posición te ha ubicado. De ser un delincuente, pasaste a tomar la misma imagen de Jesucristo. Y de tal manera que cuando Dios ve a Alexis dice, me estoy viendo a mí, soy yo. Soy yo, dice Dios. Tienes que cambiar tu vida. Dejar de percibirte como te percibes. No permitas que aquel maldito, ya se me iba a salir otra palabra, sinvergüenza de Satanás venga a usurpar el cargo de nuestro Señor Jesucristo como juez. Él ya no tiene autoridad. El juez ya se sentó y a él mismo lo condenó. Pero a nosotros nos liberó. Esa es la verdad. Y ese es el nuevo pacto. Esa es la gracia. Y esos son los que somos. Yo soy el reflejo de Dios. Cuando Dios me ve a mí, se ve a Él. Cierra tus ojos y vamos a ver. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor. Gracias, Padre, porque trae libertad a nuestras vidas, a nuestros corazones, renueva nuestro entendimiento, transforma todo, Señor, a nuestro alrededor. Oh, mi Señor, y saber que al vernos te vemos a ti, que al vernos
semejanza, Señor, porque tú moras dentro de nosotros. Gracias, Cristo, por calmar la ira de Dios y porque ahora tu gracia está sobre nosotros, Señor. Creemos que fue suficiente tu sacrificio para rescatarnos y destruir el pecado que antes nos esclavizaba. Pero ahora, Señor, ya no estamos sujetos a ningún yugo de esclavitud, porque en ti hemos sido libertados. Gloria a ti, Jesús, para siempre, por los siglos de los siglos.